¿Alguna vez has sentido miedo de caminar solo por la noche en tu propia ciudad? ¿Has cerrado la puerta con llave y aún así te has preguntado si estás realmente a salvo? Tal vez recuerdas cuando eras niño y creías que el monstruo vivía bajo tu cama, sin saber que el verdadero monstruo camina en dos piernas por las calles cada día. Carl Jung dijo, todos llevamos una sombra, y mientras menos está incorporada en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Ahora imagina esto. Caminas por una selva oscura, rodeado de depredadores invisibles. Sientes el aliento de algo ancestral en tu nuca. Cada crujido de rama es una promesa de violencia. Pero cuando volteas, no encuentras colmillos ni garras. Encuentras un rostro humano. Y ese rostro se parece inquietantemente al tuyo, reflejado en un espejo roto. Porque el depredador más letal del planeta no tiene escamas ni veneno. Tiene tu mismo ADN. Esto que sientes no es paranoia irracional. Es el reconocimiento visceral de una verdad que la civilización intenta ocultar bajo capas de moral y ley. Y hoy vas a descubrir por qué el animal más peligroso que existe no está en ninguna jaula del zoológico. Durante millones de años, la naturaleza perfeccionó máquinas de matar. Depredadores con mandíbulas capaces de ejercer 3.000 kilos de presión por centímetro cuadrado. Venenos que pueden detener el corazón de 100 hombres adultos con una sola gota. Cazadores en manada con estrategias de emboscada refinadas durante milenios. El lobo gris, con sus 30 subespecies dispersas por Europa, Asia y Norteamérica, aterrorizó aldeas durante siglos. Entre los años 1200 y 1920, solo en Francia, 7.500 personas murieron destrozadas por fauces de lobo. 10 personas cada año, durante 700 años, pagaron el precio de compartir territorio con estos cazadores nocturnos. Los niños eran los más vulnerables. Las mujeres, las siguientes. El pánico se extendía cuando aullidos atravesaban la oscuridad del bosque. Después está el león, ese rey sin corona que jamás habitó las selvas sino las sabanas interminables de África. En el año 1898, durante la construcción del ferrocarril de Kenia a Uganda, 2 leones machos se convirtieron en leyenda. 28 trabajadores desaparecieron en la noche, arrastrados desde sus tiendas, sus gritos ahogados por rugidos guturales. 9 meses de terror puro. Los cuerpos aparecían despedazados al amanecer, cuando el miedo ya había excavado su nido en cada corazón. Hoy, 20 personas mueren anualmente bajo las garras del león. 20 familias destruidas por un depredador que pesa 225 kilos y mide 2 metros de pura potencia muscular. El elefante, ese gigante herbívoro que alcanza casi 7 toneladas de masa viviente, mata 100 humanos cada año. No por hambre, por furia, por invasión territorial, por la demencia que produce el encierro en un mundo cada vez más pequeño. Sus colmillos atraviesan cuerpos como bisturíes gigantes. Sus patas aplastan cráneos como si fueran cáscaras de huevo. En India, elefantes machos entran a aldeas durante la noche, destruyendo casas, buscando algo que ni ellos mismos comprenden. Venganza, quizás, o simplemente la expresión bruta de un poder que no conoce límites morales. El hipopótamo, ese mamífero semiacuático que parece inofensivo cuando emerge del agua con sus ojos saltones y orejas pequeñas, es responsable de 500 muertes anuales. 500 personas que subestimaron su agresividad impredecible. Vuelcan embarcaciones con un movimiento de su cabeza masiva. Persiguen a los náufragos en el agua. Los despedazan con sus mandíbulas capaces de abrirse a 180 grados. En Níger, 13 personas murieron cuando un hipopótamo decidió que su bote era una amenaza. 13 vidas apagadas en minutos, sumergidas en agua turbia, mezcladas con sangre y pánico. El cocodrilo, ese reptil que ha sobrevivido 80 millones de años sin necesidad de evolucionar porque ya nació perfecto. 80 dientes que se regeneran constantemente durante 75 años de vida. La mordida más fuerte del reino animal, superando al tiburón blanco por casi 500 kilos de presión. 1000 personas mueren cada año en sus mandíbulas, aunque el número real podría ser varios miles, porque muchos ataques ocurren en zonas remotas donde nadie lleva registro de los desaparecidos. En febrero de 1945, 900 soldados japoneses cruzaron 10 millas de pantano infestado de cocodrilos. 400 no salieron vivos. 400 hombres devorados en agua turbia, sus gritos silenciados por colas masivas que los arrastraban al fondo.
Estos son los monstruos que pueblan nuestras pesadillas ancestrales. Los depredadores contra los cuales nuestra especie luchó durante milenios. Pero espera, porque lo que voy a decirte ahora cambiará completamente tu perspectiva sobre esto. Existe otra categoría de asesinos, los invisibles, los que matan sin colmillos ni garras, sin rugidos de advertencia, sin siquiera ser vistos hasta que ya es demasiado tarde. La tenia, ese gusano plano parasitario que puede medir hasta 23 metros de longitud dentro de tu intestino. Imagina eso, 23 metros de criatura alienígena viviendo en tu interior, alimentándose de todo lo que consumes, creciendo en la oscuridad húmeda de tus entrañas. 2000 personas mueren cada año cuando las tenias migran fuera del tracto digestivo y forman quistes en órganos vitales. En el cerebro, en los pulmones, en el hígado. Quistes que crecen hasta interrumpir funciones básicas, hasta que un día simplemente dejas de funcionar y nadie entiende por qué. La lombriz intestinal Ascaris infecta al 10% de la población mundial. 1 de cada 10 personas en este planeta lleva gusanos enroscados en su sistema digestivo mientras come, duerme, trabaja, ama. 2.500 personas mueren anualmente. 85% de los casos son asintomáticos. No sabes que están ahí hasta que la infestación es tan masiva que empiezas a vomitar nidos de gusanos vivos, hasta que rompen tus intestinos desde adentro y la peritonitis te consume en agonía. Un paciente murió cuando las lombrices perforaron sus intestinos, liberando bacteria fecal en su cavidad abdominal. Murió sabiendo que algo lo estaba comiendo desde adentro mientras los médicos intentaban desesperadamente detener la sepsis. El escorpión, con 435 millones de años de permanencia en la Tierra. 2.500 especies catalogadas. 25 de ellas con veneno suficientemente potente para matar a un humano adulto. El escorpión de cola gorda necesita solo 18 miligramos de veneno para detener tu corazón. 18 miligramos. Menos que una lágrima. 1,5 millones de personas son picadas cada año. 3.200 no sobreviven. Sus corazones se detienen. Sus pulmones colapsan. Sus sistemas nerviosos se incendian en dolor eléctrico, mientras el veneno neurotóxico apaga cada función vital una por una. La serpiente. 3.700 especies. 500 millones de años de evolución perfeccionando el arte de inyectar muerte líquida. La anaconda verde puede pesar 200 libras y medir más de 5 metros. Pero no es la más letal. Ese honor pertenece al taipán del interior, cuyo veneno es tan concentrado que una sola mordida puede matar a 100 hombres adultos. 100. Una mordida. El 15% de las serpientes son peligrosas para humanos. Pero ese 15% es responsable de hasta 100.000 muertes anuales. 5,5 millones de personas mordidas cada año. La mayoría en el sur de Asia, sudeste asiático y África subsahariana. Lugares donde el antiveneno es escaso o inexistente. Donde una mordida significa una sentencia de muerte lenta. Parálisis progresiva. Hemorragia interna. Necrosis que pudre la carne desde adentro. Y en muchos casos, amputación de miembros para evitar que el veneno se extienda. Los sobrevivientes quedan discapacitados de por vida. Todos estos asesinos parecen aterradores. Todos estos números parecen masivos. Lobos, leones, elefantes, hipopótamos, cocodrilos, tenias, lombrices, escorpiones, serpientes, sumados, matan aproximadamente 108.000 personas cada año. 108.000 tragedias. 108.000 familias destrozadas por las fuerzas salvajes de la naturaleza. Pero aquí está lo que cambia todo. Hay un depredador que mata más que todos ellos combinados. Y todavía en este video, voy a revelarte la conexión oculta entre este depredador y tu propia existencia que casi nadie logra ver. El depredador más letal no tiene veneno en los colmillos. No tiene garras retráctiles ni mandíbulas capaces de ejercer toneladas de presión. No vive en la selva ni acecha en pantanos. Vive en tu ciudad. Camina por tu calle. Se sienta junto a ti en el metro. Compra café en la misma tienda. Y cuando te mira, ves tu propio reflejo porque ese depredador eres tú. Es tu vecino. Es tu compañero de trabajo. Es el hombre que pasa junto a ti en el supermercado. Es el animal más letal que jamás haya caminado sobre la tierra. El ser humano. 437.000 personas son asesinadas cada año por otros seres humanos.
437.000. Más del doble de todas las muertes causadas por animales salvajes, parásitos y venenos combinados. Lee ese número otra vez. 437.000 familias destruidas no por la naturaleza salvaje, sino por decisiones conscientes de matar a otro de su propia especie. El 0.7% de las muertes mundiales son homicidios. Parece poco hasta que te das cuenta de que estamos hablando de casi 500.000 de cuerpos cada año. En El Salvador, el 10% de todas las muertes anuales son homicidios. 1 de cada 10 salvadoreños no muere de enfermedad ni de accidente. Muere asesinado. 1 de cada 10. En Japón, ese número baja a 0.2%. La diferencia no está en la genética. No está en el clima ni en la geografía. Está en algo mucho más oscuro y profundo que habita dentro de la estructura social, en el tejido invisible de la cultura, en la forma como procesamos la violencia que llevamos dentro. Schopenhauer escribió: el hombre es el único animal que causa dolor a otros sin ningún otro propósito que el de causarlo. 90% de los homicidios son cometidos por hombres. 80% de las víctimas son hombres. Las armas preferidas: pistolas en 54% de los casos, cuchillos en 22%. Pero el arma real no es el metal ni la pólvora. El arma real es la decisión, la elección consciente de apagar otra vida humana. El cocodrilo no decide matar. El cocodrilo es hambre hecha carne. La serpiente no elige inyectar veneno. La serpiente es instinto puro, cristalizado en escamas. Pero el humano decide. El humano planea. El humano mira a los ojos de otro humano y elige convertirlo en cadáver. ¿Cuántas de esas 437.000 muertes fueron por hambre? ¿Cuántas fueron por supervivencia real? La respuesta te hará temblar. Casi ninguna. La mayoría son por ego, por territorio imaginario, por insultos percibidos, por celos, por dinero que no necesitan para sobrevivir sino para acumular, por placeres sádicos, por el simple ejercicio del poder sobre otro cuerpo vulnerable. Matamos porque podemos. Matamos porque algo roto dentro de nosotros encuentra satisfacción en el acto de romper a otros. El león mata para comer, el humano mata para sentir, y esa diferencia es el abismo que nos separa de cada otro depredador en este planeta. Cuando un lobo destroza a un niño, está siendo lobo. Cuando un humano destroza a otro humano, está siendo el monstruo que siempre fue, pero que la civilización intenta disfrazar con trajes y leyes y moral conveniente. La civilización es una máscara muy delgada, tan delgada que se rasga con 3 días de hambre, con 2 semanas sin electricidad, con un mes de anarquía. Debajo de esa máscara no hay un ciudadano educado y respetuoso de las leyes. Debajo hay un simio violento que descubrió cómo fabricar armas más eficientes. Durante millones de años, nuestros ancestros mataron para sobrevivir, competir por recursos escasos, defender territorio, proteger a la tribu. Y cada vez que mataban exitosamente, sus genes se reproducían. La violencia era adaptativa, la agresión era supervivencia. Los mansos fueron devorados. Los violentos heredaron la tierra. Llevamos esa herencia en cada célula, en el diseño de nuestro cerebro reptiliano que no distingue entre amenaza real y amenaza percibida, en la descarga de adrenalina cuando alguien nos desafía, en el impulso de dominar, de someter, de destruir lo que se interpone entre nosotros y lo que deseamos. La amígdala se enciende. El córtex prefrontal intenta moderarla, pero a veces falla. Y cuando falla, el mono violento emerge con toda su fuerza primitiva. Nietzsche lo entendió cuando escribió sobre la voluntad de poder. No solo el deseo de sobrevivir, sino el impulso de dominar, de imponer la propia voluntad sobre la realidad y sobre otros. El hombre es algo que debe ser superado, dijo. Pero no lo hemos superado. Seguimos siendo el mismo animal territorial y violento, solo que ahora con acceso a pistolas semiautomáticas y explosivos caseros. Le dimos armas nucleares al mono, y nos sorprendemos cuando el mono las usa. En cada ciudad hay depredadores humanos que han dejado de disfrazar su naturaleza. Asesinos seriales que descubrieron que matar les produce placer. Violadores que encuentran satisfacción en el terror de sus víctimas. Torturadores que orgasman viendo dolor ajeno. Estos no son aberraciones. Son la expresión pura de lo que todos llevamos dentro, pero que la mayoría logra contener mediante el miedo al castigo o el residuo de empatía que la socialización,
grabó en nuestros cerebros maleables. Freud identificó la pulsión de muerte, el tánatos, ese impulso destructivo que coexiste con Eros. La civilización, dijo, es el resultado de reprimir constantemente nuestros instintos violentos y sexuales. Pero la represión nunca elimina el impulso, solo lo entierra, y lo enterrado fermenta en oscuridad, creciendo, mutando, esperando cualquier grieta en la estructura para explotar hacia afuera en violencia catastrófica. La guerra es la prueba. Millones de hombres ordinarios transformados en máquinas de matar con solo 6 semanas de entrenamiento básico. Hombres que jamás habían matado una mosca de pronto bayoneteando entrañas de otros hombres tan ordinarios como ellos. ¿Qué revela esto? Que el asesino siempre estuvo ahí. Solo necesitaba permiso. Solo necesitaba que la autoridad le dijera, ahora está bien, ahora puedes liberar al monstruo. Y el monstruo sale bailando, embriagado de sangre y poder. Pero aquí está lo que cambia todo. No eres el monstruo ni eres la víctima. Eres el campo de batalla donde ambos luchan cada día. Y todavía en este video, voy a revelarte la conexión oculta entre tu lucha interna y la violencia que consume al mundo que casi nadie logra ver. Jung habló de integrar la sombra, no negar la oscuridad que habita en ti, sino reconocerla, nombrarla, incorporarla conscientemente, porque lo que niegas te posee. Lo que rechazas crece en las catacumbas de tu inconsciente hasta convertirse en algo monstruoso que eventualmente explota sin control. El hombre que niega su capacidad de violencia es el más peligroso, porque cuando esa violencia emerge, emerge sin frenos, sin conciencia, sin la posibilidad de moderación. Reconocer que llevas un depredador dentro no te convierte en asesino, te convierte en consciente, te da la posibilidad de elegir. El lobo no puede elegir no ser lobo, el cocodrilo no puede decidir ser vegetariano. Pero tú sí puedes reconocer el impulso violento cuando surge y decidir no actuar sobre él. Esa es tu ventaja y tu maldición. El libre albedrío, la conciencia que te permite ver tus propios impulsos como si fueran objetos externos que puedes examinar antes de actuar. Maquiavelo entendió la naturaleza humana con claridad brutal. Los hombres olvidan más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Escribió. Conocía la mezquindad, la avaricia, la traición que hierve bajo la superficie de toda interacción humana, y en lugar de moralizarla, la describió con precisión clínica. No dijo que deberíamos ser diferentes, dijo que así somos, y sugirió que el poder real viene de entender y trabajar con esa naturaleza, no de negarla. El camino no es volverte inofensivo, es volverte peligroso, pero controlado. Entender tu capacidad de violencia, pero elegir no desplegarla, excepto en circunstancias donde protege lo que amas. El guerrero que nunca ha entrenado no es pacífico, es simplemente impotente. El guerrero que ha entrenado extensamente pero elige no pelear a menos que sea absolutamente necesario. Ese es el pacífico verdadero, porque su paz viene de fuerza contenida, no de debilidad disfrazada. Reconoce que cuando miras las estadísticas de homicidio, no estás mirando un problema externo. Estás mirando el reflejo colectivo de la sombra humana no integrada. 437.000 expresiones anuales de todo lo que nuestra especie niega sobre sí misma. Cada asesinato es la erupción volcánica de violencia reprimida que no encontró otro cauce. Cada tortura es el grito de impotencia transformado en sadismo. Cada violación es el abuso de poder en su forma más íntima y devastadora. No serás tú quien detenga esta violencia global. Pero puedes integrar tu propia sombra. Puedes reconocer tus impulsos destructivos sin actuar sobre ellos. Puedes sentir la rabia sin convertirla en puñetazo. Puedes experimentar el deseo de dominar sin violar la autonomía de otro. Puedes ser el campo de batalla consciente donde la luz y la oscuridad negocian constantemente, en lugar de ser el sonámbulo que entrega el control al primer impulso que surge. La transformación no es fácil. Requiere mirarte sin las mentiras consoladoras que te cuentas sobre tu propia bondad. Requiere aceptar que bajo condiciones específicas, tú también podrías matar, tú también podrías torturar, tú también podrías convertirte en el depredador que destruye todo lo que toca. Esa posibilidad vive en ti, y solo reconociéndola puedes asegurar que nunca se manifieste. Ahora entiendes por qué este video no es sobre animales peligrosos, es sobre el espejo.
Es sobre la verdad que la civilización oculta detrás de leyes y moral y estructuras sociales convenientes. El depredador más letal camina en dos piernas. Usa ropa, paga impuestos, y cuando se mira al espejo, ve el mismo rostro que tú ves cuando te miras, porque el depredador no es otro. El depredador es la posibilidad que existe en cada uno de nosotros cuando las condiciones son correctas. El lobo mata 10 personas al año, el león 20, el elefante 100, el hipopótamo 500, el cocodrilo 1000, las tenias y lombrices 2000 cada una, el escorpión 3000, la serpiente 100.000. Súmalos todos y obtienes 108.000 muertes. El humano mata 437.000, 4 veces más que todos los demás depredadores combinados. Y la diferencia es que estos números representan elecciones, no instinto. Representan conciencia aplicada a la destrucción. Y justo cuando crees que ya lo entendiste todo, te das cuenta de que hay una última capa, la más profunda de todas. No se trata solo de integrar la sombra individual. Se trata de reconocer que vivimos en una sociedad construida sobre violencia sistémica. Estructuras de poder que requieren la amenaza constante de violencia para funcionar. Leyes que solo se cumplen porque detrás de cada ley hay hombres armados dispuestos a encerrarte o matarte si desobedeces. Economías construidas sobre la explotación violenta de recursos y personas. Fronteras defendidas con ejércitos. Propiedades protegidas con la promesa de violencia contra quien intente tomarlas. La civilización no eliminó la violencia. La canalizó. La legitimó bajo ciertas condiciones. La monopolizó en manos del Estado, pero sigue siendo violencia. Y todos participamos en ella cada vez que pagamos impuestos que financian ejércitos. Cada vez que consumimos productos fabricados mediante explotación laboral. Cada vez que mantenemos silencio ante la brutalidad policial porque no nos afecta directamente. Nietzsche tenía razón cuando dijo que el hombre debe ser superado. Pero la pregunta es, ¿hacia qué? ¿Hacia una negación absurda de nuestra naturaleza violenta? ¿O hacia una integración consciente que nos permita usar nuestra capacidad destructiva solo cuando protege la vida, en lugar de destruirla? El superhombre nietzscheano no es el que niega sus instintos, es el que los trasciende sin negarlos. Es el que puede mirar al abismo de su propia oscuridad sin pestañear y decir, te veo, te reconozco, pero yo decido. Esta es la tarea de cada generación. No eliminar la sombra porque es imposible, sino integrarla conscientemente. Reconocer que el monstruo existe, que vive en ti, que bajo presión suficiente podría emerger. Y elegir, todos los días, no darle el control. Elegir responder en lugar de reaccionar. Elegir la conciencia en lugar del instinto ciego. Elegir la compasión, no porque seas débil, sino porque eres tan peligroso, que tu compasión es un acto de fuerza tremenda. Las 437.000 muertes anuales son el recordatorio de cuántos han fallado en esta tarea. Cuántos han dejado que el monstruo tome control. Cuántos han elegido la violencia sobre la conciencia. Cuántos han matado porque pudieron, porque quisieron, porque algo dentro de ellos se rompió y ya no pudieron contener al depredador. Tú no eres responsable de esos 437.000, pero eres responsable del monstruo que llevas dentro. Y cada día que eliges no alimentarlo, cada momento que reconoces el impulso violento y decides no actuar sobre él, estás haciendo el trabajo más importante que cualquier humano puede hacer. Mantener consciente al depredador en lugar de dejarlo actuar en sombras. Todo esto comenzó cuando te pregunté si alguna vez has sentido miedo de caminar solo por tu ciudad. Ahora sabes por qué. Porque el depredador más letal no necesita colmillos ni garras. Solo necesita la decisión de matar y las manos que todos llevamos. Como un espejo que finalmente se rompe para mostrar lo que había detrás. No un monstruo externo, sino el reflejo de nuestra propia capacidad de destrucción. El que permanece inconsciente de su sombra está condenado a ser poseído por ella. El que niega la violencia que lleva dentro, eventualmente la explota sin control. Pero quien la reconoce, quien la mira directamente sin pestañear, ese tiene la posibilidad de elegir. Y en esa elección reside toda la diferencia entre la bestia y el ser consciente. No necesitas que nadie te diga qué hacer. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Solo necesitas el coraje de mirar al monstruo que llevas dentro y decirle, te veo. Sé que existes. Pero yo comando esta vida, no tú. Esa es la batalla diaria. Esa es la única guerra que realmente importa. Si este video tocó algo dentro de ti,
Escribe en los comentarios. Yo comando mi propia oscuridad. Necesito saber quién está listo para mirarse al espejo sin mentiras. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo video, lo que descubrirás sobre la máscara que usas todos los días, te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre quién eres realmente. La verdad siempre fue más brutal de lo que te dijeron.